Y bien, estamos con Francisco Tudela, ex canciller de la República. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Jaime. Buenas noches. Bueno, se ha comentado mucho los errores cometidos por la Cancillería, en fin, de eso no cabe la menor duda. Pero el tema de hoy ha sido digamos, el comentario principal está orientado al segundo comunicado de la Embajada Británica, que sin duda es un comunicado muy duro, ¿no? Freddy Otárola, por ejemplo, que es vocero de Gana Perú, lo calificó de colonialista, malcriada, prepotente y poco diplomática. El Perú ha sido tradicionalmente un anticolonialista y en su política exterior ha apostado por la unidad de América Latina. Y entonces se está configurando un escenario digamos, de lucha anticolonialista o antiimperialista en la que aquellos que han criticado al gobierno pasan a ser, bueno, hoy día Bugatás de alguna manera lo ha dicho, traidores a la patria o algo parecido. Sí, yo quisiera hacer varias precisiones. Una cosa es el incidente diplomático, una cosa muy diferente es el debate político interno, ¿no? El incidente diplomático no debe ser polarizado en términos de política interna para dividir esto en los buenos y los malos. Los que critican la actitud del gobierno resulta ahora que son pro-británicos, colonialistas, traidores a la patria, etcétera, etcétera. Y los que son partidarios de defender lo ocurrido resulta que son anticolonialistas, panamericanistas y luchan por la unidad de América Latina. Esto hubiera ocurrido con cualquier país, haciendo abstracción del caso de que se trate de Inglaterra. Si esto hubiera ocurrido con Rusia, si esto hubiera ocurrido con Venezuela o con Cuba, sería igual un incidente diplomático. Y un incidente diplomático que no debió haber ocurrido nunca. Bueno, ahora, es cierto que el segundo comunicado de la Embajada Británica es quizás excesivamente duro, digamos, tiene frases como esto ha sido percibido por el pueblo en el Reino Unido como un acto poco amistoso. Es difícil pensar que el pueblo del Reino Unido está realmente enterado de lo que ha pasado, digamos, ¿no? Bueno, el Times de Londres ha cubierto la noticia, ¿no? El Times, bueno, sí. Que lo lee todo el mundo. Bueno, no. Y tiene varias frases que me parece que van un poquito más allá de la cortesía diplomática. Digamos, sin quitar el hecho de que ha sido, digamos, la Cancillería peruana ha manejado efectivamente el tema muy mal. Ellos lo dicen también. Tienen, digamos, también de mi rey yo, de mi rey nadie, uno podría decir, ¿no? Oiga, yo sé que nos hemos manejado mal, pero usted no tiene por qué decírmelo. Puede quejarse o lamentarse de que no hayamos recibido al barco, pero no tiene que decirnos que hemos manejado mal el tema. Eso ya es... cosas así, ¿no? ¿No le parece que se les ha pasado un poco el tono? No lo sé, porque todo estudiante de relaciones internacionales sabe perfectamente que las relaciones internacionales se rigen por la reciprocidad y el talión. Hay una serie de niveles, hay el nivel de la cortesía, hay el nivel de los incidentes, hay el nivel de las contenciones, hay el nivel de los conflictos. A ese proceso se llama la escalada, ¿no? Pero la norma general es que si se comete una transgresión diplomática, no se puede esperar silencio de la otra parte. La otra parte va a expresar un disgusto exactamente de la misma intensidad que el agravio recibido. Esto incluso está en el derecho internacional, en la costumbre internacional, que es uno de los componentes fundamentales del derecho internacional, por ejemplo, en el caso de las represalias. Las represalias tienen que ser exactamente proporcionales al agravio recibido en la costumbre internacional, y este es un principio general de derecho internacional. Pero aquí hubo un asunto
¿Este es un asunto de formas o de fondo? Porque aquí Claramente ha habido un asunto de formas. Yo creo que es las dos cosas. Yo creo que en las relaciones bilaterales entre el Perú y el Reino Unido, el Perú estaba en la obligación de decirle al vicecanciller británico la verdad. Estaba en la obligación de decirle: nosotros somos partidarios de apoyar la posición de la Argentina. Nosotros no deseamos que en estas circunstancias su buque de guerra acodere en nuestros puertos, pero queremos conservar la amistad con ustedes. Claro, eso era la forma inteligente, Esa diplomática es la fórmula de decirlo. correcta. Lo que no se puede hacer es no decirle nada a la contraparte. Y cuando los hechos ocurren, de acuerdo a lo planeado por ambas partes, tirarle la puerta en la cara. Sí, pues. Ese es el fondo del problema. Ha sido un problema. Ha sido un problema. Un problema de formas, entonces, porque en el fondo es cierto, es un problema, digamos, la posición de alguna manera solidarizarse con Argentina, ¿es correcta o no es correcta? Mi posición personal es que un país como el Perú, que ha pasado a través de épocas muy dramáticas en el pasado reciente y que en los últimos 25 años, a través de una sucesión de regímenes, ha logrado reconstruir su posición en el mundo y su economía, no puede alinearse con bloques. Ese es el primer elemento, pero ese es un elemento personal, es una opinión personal. El segundo elemento que yo tomo en consideración... ¿Te refieres a UNASUR? No, me refiero al bloque, digamos, más antioccidental dentro del UNASUR. Yo soy muy escéptico tanto del UNASUR como del CELAC. Yo encuentro que hay una multiplicación de organismos regionales, cuando en realidad el organismo regional inicial era la OEA, pero por el hecho de que los Estados Unidos están presentes, por el hecho de que el Canadá está presente y ambos son miembros de la OTAN, entonces a lo largo de las décadas se ha creado una serie de organismos multilaterales sudamericanos que en la práctica no nos han conducido ni a una mayor unión ni a una mayor integración. Si yo comparara los esfuerzos de integración incluso de la década del 70 con los esfuerzos reales de integración a partir del año 2000, lo único que puedo decir es que no hay integración en América Latina. Entonces yo no quiero dejarme llevar por trampas retóricas, por panamericanismos de opereta. Yo lo que quiero es ver las realidades. La realidad es que el Perú tiene una posición que es envidiable en relación a muchas otras partes del mundo y que es un país que no debe estar arriesgando su posición internacional en función de los deseos de terceros. No se trata esto de un conflicto entre Inglaterra y la Argentina. Inglaterra apoyó a Chile en la Guerra del Pacífico. O sea, acá no hay buenos o malos. Los países no tienen intereses en vano, son intereses que afectan a su población. Lord Palmerston, que era uno de los brillantes estadistas ingleses, hablando de Inglaterra en el siglo XIX, decía que Inglaterra no tenía amigos, tenía intereses. Ese es el caso, ¿no? Nosotros hemos debido ser mucho más lúcidos, mucho más francos. No es una cuestión de forma el no informar a un gobierno amigo, porque hasta donde yo tengo entendido Inglaterra es un gobierno amigo, todavía no estamos en guerra. Y entonces no es una cuestión meramente de forma, no informarle que la resolución legislativa que ya ha sido aprobada por el Congreso y que constitucionalmente, porque es una exigencia constitucional, autoriza a su buque a entrar a puerto peruano, no va a ser respetada. Eso no es un asunto de forma, eso es un asunto de fondo. Pero si se le hubiera hecho esto mismo a Rusia, a Venezuela, a Cuba, y hubiese sido un barco cubano el que no hubiera podido entrar y no se le hubiera dicho al canciller de Cuba la verdad, entonces estaría igual de mal. O sea, digamos que diplomáticamente está mal independientemente de quién se trate. Ahora, en la posición de Malvinas, tú me preguntas si es correcto estar. Yo creo que es moralmente correcto el reclamo histórico de la Argentina. Pero la solidaridad tiene límites. Y esos límites son, en primer lugar, el derecho internacional y, en segundo lugar,
la experiencia histórica. Y en ambos casos, ¿qué pasa? En este caso tenemos de un lado la reclamación histórica de la Argentina a las Malvinas y del otro lado la reclamación a la autodeterminación de los pobladores de las islas. Ambos principios están jurídicamente consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Por eso es que... ¿La Argentina tiene la razón en el primer tema? Digamos que ambos tienen la razón. Unos en el principio de la autodeterminación de los pueblos y los otros en el principio del uti possidetis de jure, esto es, aquellos límites que se heredaron del Imperio Español. Los dos tienen parte de la razón. Las Malvinas perteneció primero a la Argentina, bueno, digamos, al Imperio Español. Perteneció a Francia, las islas estaban desocupadas, fueron los primeros pobladores, fueron gente de Saint-Malo, de la zona de Normandía. Luego, por una de estas transacciones dinásticas, pasó muy poco antes de la creación del Virreinato de la Plata al Imperio Español. Si suponemos que la audiencia de Charcas dependía del Virreinato del Perú, entonces las islas fueron peruanas durante unos cuantos años. Entonces estamos obligados a defenderlas. Podríamos reclamarlas. O sea, lo que estoy mostrando es que y después fueron ocupadas por los británicos. Después fueron ocupadas por la Argentina durante un periodo muy corto, digamos, no sé, 8 años, 7 años, no sé, no recuerdo en este momento exactamente, pero fue un periodo corto, y luego llegaron los británicos y sacaron a los argentinos. En 1800 y pico. Claro, y hace más de 175 años que viven ahí galeses con los descendientes de los normandos franceses y que claro han generado una población pequeña, pero una población en unas islas que no tenían pobladores originarios, que solo estaban pobladas por gaviotas antes de que nadie llegase ahí. Claro que la Argentina tiene un título histórico, pero es indiscutiblemente que los colonos también tienen un título histórico, porque han estado ahí durante más de 176 años. Este es un tema que está cubierto por la Carta de las Naciones Unidas, que protege ambos principios, el principio de soberanía y el principio de autodeterminación. Y entonces, evidentemente, la fórmula diplomática que se presente en el futuro para la solución de este problema va a tener que tomar en cuenta los dos factores y, finalmente, creo yo, va a tener que respetar el aspecto humano de este problema. Esto es la gente que vive ahí. No se, o sea, si a ti trataran de forzarte a adoptar otra nacionalidad que la peruana, ¿tú aceptarías? Es obvio. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que la gente quiere. De eso se trata. Y al mismo tiempo, la Argentina sí tiene, digamos, un fundamento histórico a su reclamación. Ahora bien, respecto a la tradición peruana de solidaridad con la Argentina, yo creo que el tema de las armas fue un tema que me tocó a mí como canciller, el de la venta de armas al Ecuador por parte de la Argentina. Siendo un país garante, además del protocolo. Siendo un país garante, estábamos sentados los 6 en la mesa de negociaciones. Y bajo la mesa, uno de los 6 le estaba pasando armas a una de las partes. Sí, pues. Entonces, esa experiencia, digamos, fue una experiencia muy dura, que me mostró a mí los límites de la solidaridad de la Argentina con el Perú. Uno diría, bueno, es asunto de una mafia, es asunto de un gobierno. Pero al hacer la reclamación por la vía reservada a la Argentina, no hubo ningún eco. O sea entonces ya desbordaba el tema de la mafia y se convertía en un tema de Estado en el cual la Argentina cerraba filas y no admitía esta situación. Y entonces nos vimos obligados en la Asamblea General Ordinaria de la Organización de Naciones Americanas, de la Organización de Estados Americanos en Panamá del año 96, a retirar el apoyo peruano a la tesis de Malvinas porque la Argentina simplemente ignoraba la posición peruana. Y el Perú retiró el apoyo a yo se lo retiré, la delegación se puso de pie y se retiró del hemiciclo. Porque me parecía inconcebible que un país que había suministrado armamento a otro país con el cual estábamos en guerra y que servía para matar a soldados peruanos no fuese capaz en privado de darnos disculpas, en privado.
Sí, pues. o de ofrecernos alguna reparación. Finalmente, a raíz de quitar el apoyo a la Argentina por el tema de Malvinas el año 96, finalmente la Argentina hizo una reparación y destituyó al ministro de Defensa, Óscar Camilión. Ajá. Entonces... O sea, finalmente se obtuvo satisfacción. Naturalmente, las investigaciones posteriores a la era Menem han demostrado que Menem, el presidente mismo, estaba involucrado. Y que naturalmente había un decreto secreto especial para suministrarle armas al Ecuador y que no era un decreto secreto en general para permitir la venta de armas, sino para esa operación en concreto. Es decir, sacrificaron... Inexcusable. Inexcusable. Inexcusable, por donde se lo mire. Y entonces... Pancho, tenemos que ir, si me permites, a una pausa y regresamos. Abre tu cuenta ganadora y participa por una cena con Micha, Flavio y James para ti y 5 amigos más. Y del gran premio de $1.000.000. Adelante, BBVA Continental. AFP Integra, la empresa más reconocida en administración de fondos de pensiones en el Perú, presenta a Sura. Sura es ahora el grupo número 1 en pensiones de Latinoamérica, con más de 65 años de experiencia y 25 millones de clientes. A la seguridad y confianza de AFP Integra se une la fortaleza de Sura. Únete tú también. AFP Integra, avanzamos por tu futuro. Fashion has changed. We're evolving into a time where fashion is what people want to wear on the street. Now you can just go on lots of different blogs and you've got all this huge variety of fashion ideas. I associate loads of words with glam, glitter, naughty, sensual, sexy. Younger generations want to see the behind-the-scenes shoot. And if a brand caters to their needs, it just makes them feel closer to the brand, like the brand is their friend. Saga Falabella 2.0. Conversando entonces con Francisco Tudela. Entonces estábamos hablando del tema de la posición del Perú en relación a la Argentina. Claro, entonces claro, uno tiene que atenerse a la historia para poder fundamentar solidaridad. No. Si un país ha sido consistentemente solidario con nosotros y nosotros con él, entonces una política de solidaridad tiene un fundamento racional y puede continuar hacia adelante. Ahora, ellos hicieron una reparación, entonces eso quedó saldado en cierto sentido, es decir, la solidaridad se supone que se mantiene. Es decir, en términos de lo que había que hacer era efectivamente conversar con Inglaterra para que en este momento no se presentara pero hacerlo de una manera inteligente y diplomática. Digamos, eso era toda comparación es odiosa. ¿Qué hicieron los chilenos? Que adoptaron exactamente la misma posición que el Perú una semana antes. ¿Qué hicieron? Moreno, el canciller chileno, se entrevistó con el vicecanciller inglés y le dijo: nosotros vamos a apoyar la posición argentina de las Malvinas, a tal punto que Chadwick, el vocero de la moneda, dijo que era una política de Estado de Chile apoyar la posición de las Malvinas adoptada por la Argentina. Comunicado oficial. 2, le dijeron que no quisieran que en estas circunstancias la fragata acoderara en un puerto chileno. El vicecanciller británico entendió perfectamente esto. Lo dijeron directamente a él. Directamente, con franqueza, y entonces dio declaraciones en las cuales dijo, primero, que comprendía perfectamente la posición chilena de mejorar sus relaciones de vecindad, lo que en pocas palabras significa decir, está bien, apoyan a la Argentina y eso no significa que se pelean con Inglaterra,
Y en segundo lugar, señaló que consideraba que Chile había entendido el reclamo a la autodeterminación de los isleños de las Malvinas, la otra parte de la tesis. Entonces, no hubo pelea con los ingleses y Chile recibió a Cristina Kirchner en Santiago, han firmado una serie de acuerdos de integración de primer orden y no se han peleado con nadie, ni con Inglaterra, ni con Francia, ni con Rusia, ni con la Luna, ni con Venus, ni con Marte. La cosa entonces no se trata de los buenos y de los malos, como se trata de plantear hoy en la política interna peruana, y polarizar este asunto entre los anticolonialistas, los procolonialistas, etcétera, etcétera, los traidores a la patria, como dice Abugataz, y los leales a la patria. Creo que es el tono del segundo comunicado británico el que de alguna manera ha generado esta... Pero acá hay un conflicto interno que apunta a la sesión del Congreso, ¿no? Sí, pues. Ahora la... Que eso ya es un tema distinto del diplomático. Esa segunda parte, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? Porque no se le ha dicho la verdad. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para restablecer los puentes con los ingleses, etcétera, etcétera? Eso ya son asuntos políticos al futuro. De acuerdo. Pero a mí se me pregunta mi opinión sobre un hecho diplomático concreto y yo doy mi opinión. Mi opinión es que si se hubiera sido franco, veraz, no hubiera pasado nada. Aquí hay una responsabilidad política del canciller, sin duda. Me parece difícil que Torretagle, siendo tan profesional, haya incurrido en una cosa de este tipo. No sé, que yo me imagino, no sé cuál es su opinión, pero que aquí hay algo que va más allá de eso. Mi opinión es que acá hay una decisión política. Es evidente, de orden internacional, ¿no? Pero no era la manera de hacerlo, porque se podía obtener el mismo resultado sin ofender a nadie. Sí, pues, efectivamente. El proyecto de UNASUR es un proyecto político vinculado a los países del ALBA bolivarianos, o es un proyecto político que va más allá de eso y en el que deberíamos participar, un proyecto de integración, digamos? Es una tesis originalmente planteada hace décadas por el presidente Cardoso del Brasil. Claro. Él planteó la tesis de SAFTA como contraparte del NAFTA. Claro. ¿no? Pero claro, UNASUR no es un espacio económico, como el CELAC tampoco es un espacio económico. Son espacios netamente políticos y tradicionalmente estos espacios netamente políticos en América Latina han cumplido una finalidad retórica, pero no han cumplido una finalidad práctica, y yo tengo todo el derecho, desde mi perspectiva, de ser absolutamente escéptico respecto a los resultados prácticos de estos organismos. Ahora, UNASUR, a mí lo que me sorprende es, UNASUR debería convertirse en una unidad económica, digamos, debería haber un libre mercado, por decirlo así, entre todos los países de Sudamérica. Es una unidad geográfica que debería poder alojar un libre mercado, ¿no? La razón por la cual Cristina Fernández de Kirchner ha ido a Chile y han firmado una serie de acuerdos de integración con un ferrocarril trasandino que naturalmente va a permitir que el trigo y la soya argentina salgan a la China por Valparaíso y que va a representar para los dos países un gran beneficio, es porque se ha encontrado atrapada en el Mercosur, la Argentina, con sus políticas, que son políticas diferentes, el Brasil muy proteccionista, la Argentina con un manejo monetario discutible, y naturalmente la Argentina ha parado el intercambio comercial con el Brasil, sí, pues, saltándose a la garrocha las normas del Mercosur, y eso la ha llevado a la Argentina a buscar otro espacio económico en la integración con Chile. Eso significa que el Mercosur, con sus 15, 18 posiciones arancelarias, no es un sistema idóneo del momento que uno de los dos socios principales se escapa de sus obligaciones. Lo mismo ocurre con la Comunidad Andina de Naciones. Y entonces esto es como un mil hojas. CEPAL, CAN, Mercosur, UNASUR, CELAC, y empieza una sobre otra, todas estas organizaciones. Pero yo me pregunto cuál es el resultado práctico, porque el planteamiento inicial
de una zona de libre comercio en América del Sur se hizo al principio de los 60 y estamos en el año 2012. El planteamiento inicial de la Unión Europea en su forma de comunidad europea previa a esta también se hizo en el año 60. Ya no tienen aranceles internos, Sí, pues. tienen solo un arancel externo común. Nosotros no hemos llegado ni al arancel externo común. Y entre otras cosas, Argentina nos ha levantado los aranceles ahora, ¿no? No Claro. solamente a Brasil. El Perú ya no puede exportar. En eso tampoco hay reciprocidad. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en todas estas organizaciones? Lo que yo veo son alineamientos políticos de circunstancias, según los gobiernos, etcétera, liderazgos personales, pero no veo ningún proyecto consistente para la integración latinoamericana, no veo ningún proyecto consistente para el panamericanismo. Correcto. Francisco Tudela. Yo quisiera que América del Sur fuese realmente, como lo quiso Vizcardo y Guzmán, un continente sin fronteras, un continente sin aranceles. Así es, eso es lo que debería. Pero hablamos todos el mismo UNASUR, idioma. El UNASUR ni siquiera se propone eso. No, son no políticos, no son económicos, son propuestas netamente retóricas. Sí, pues. Entonces, claro, en ese contexto, hemos cambiado de tema, que quede claro, en ese contexto no veo yo que estos organismos internacionales o reuniones anuales de funcionarios internacionales, para ponerlo de otro modo, con viajes y hoteles y cenas, todo muy agradable, se conoce a todo el mundo, pero naturalmente no veo que eso se proyecte hacia nada consistente para los latinoamericanos y deberíamos pensar en términos consistentes. Sí, pues. Francisco Tudela, ex canciller del país, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con José Matos Mar, que acaba de publicar su último libro. Regresamos.